¿Puede una semilla derribar imperios? Imagina por un instante el bullicio del mundo financiero, los mercados agitados de Nueva York y Chicago, y la atención global centrada en la caída de las cosechas estadounidenses. Durante meses, los informativos repetían cifras alarmantes. El maíz se desplomaba, los contratos de exportación se desmoronaban, y la guerra comercial con China fulminaba 2 temporadas agrícolas. Pero a miles de kilómetros, lejos de las pantallas y el ruido, en las tierras polvorientas de Burkina Faso, nacía una historia silenciosa pero poderosa. La historia de una ley de semillas capaz de incomodar a las mayores potencias del planeta. En una noche calurosa, mientras los titulares occidentales predecían crisis y colapso, la Asamblea Nacional de Burkina Faso aprobó una ley tasada en casi 900 millones de dólares. Una norma que sacudía los cimientos del poder agrícola mundial. El mensaje del Parlamento africano era claro y contundente. Ya no se trata solo de semillas, sino de quién decide el futuro de la comida africana, de quién escribe el destino de millones de personas. La escena tiene 2 protagonistas que nunca se conocerán. En Iowa, un agricultor de maíz de 63 años apaga la luz de su granero por última vez. Sobrevivió a sequías, tormentas y a la volatilidad del precio del combustible. Pero no pudo resistir un mercado internacional que dejó de tener sentido y dejó de pertenecerle. Al otro lado del Atlántico, en Koudougou, un agricultor africano se agacha sobre un pequeño cuenco de barro. En sus manos sostiene semillas heredadas de su abuela, legadas de generación en generación. Al sembrarlas, no solo planta alimento, siembra memoria, dignidad y esperanza, donde Occidente solo veía dependencia. La nueva ley de Burkina Faso prohíbe las semillas modificadas genéticamente y prioriza la recuperación de cultivos autóctonos. Ha encendido las alarmas en las capitales agrícolas del norte. ¿Cómo puede una decisión local amenazar el dominio de corporaciones multinacionales y gobiernos que, durante décadas, dictaron qué se siembra y quién gana? La pregunta es profunda y urgente. ¿Puede una sola ley alterar el equilibrio de poder en la agricultura mundial? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando un país africano decide que ya no alquilará su futuro a laboratorios extranjeros? El riesgo es colosal. Se juega el control de mercados clave, recursos naturales, empleos, y en última instancia, el derecho de los pueblos africanos a decidir qué cultivan y a quién alimentan. Para el resto del mundo, las consecuencias alcanzan el precio de los alimentos, los puestos de trabajo agrícolas y hasta la geopolítica internacional. ¿De dónde viene este movimiento? Para entenderlo, hay que retroceder en el tiempo y explorar cómo África llegó a depender de semillas foráneas. Décadas atrás, tras la independencia de los países africanos, la agricultura era la principal fuente de vida. Sin embargo, las políticas internacionales, los préstamos condicionados de instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el empuje de grandes empresas como Monsanto y Bayer, fueron transformando el paisaje rural. Se introdujeron semillas modificadas, prometiendo milagros de productividad, pero atando a los agricultores a insumos costosos, contratos leoninos y ciclos de endeudamiento. Un ejemplo ilustrativo está en la historia del algodón en Burkina Faso. En la década de los 2000, Monsanto promovió el algodón transgénico como la solución a las plagas y las bajas cosechas. Al principio, los resultados parecían positivos. Aumentaron los rendimientos y durante algunos años, los ingresos de los agricultores crecieron. Pero pronto emergieron problemas. La calidad del algodón disminuyó, los precios internacionales cayeron y los campesinos tuvieron que comprar semillas nuevas y pesticidas cada temporada. Al final, la promesa de independencia se convirtió en una trampa de dependencia crónica. Este patrón se repitió en muchas partes del continente. En Kenia, investigadores locales alertaron sobre la pérdida de variedades tradicionales de maíz y la homogeneización genética, que hacía a los cultivos más vulnerables a enfermedades y cambios climáticos extremos. En Ghana, el arroz autóctono casi desapareció bajo el empuje de variedades importadas, lo que no solo afectó la economía local, sino también las tradiciones culinarias y culturales. Nada de esto fue azar.
Las corporaciones multinacionales presionaron a los gobiernos africanos con promesas de rendimientos asombrosos, pero en realidad ataron a millones de agricultores a semillas patentadas, insumos costosos y ciclos de deuda interminables. Así, la política agrícola se volvió rehén de intereses foráneos y de decisiones tomadas lejos de la tierra que las sufriría. Mientras tanto, la vida en las aldeas seguía su curso. Los agricultores vieron desaparecer sus cultivos tradicionales y cómo las semillas que sus abuelos guardaron durante generaciones eran reemplazadas por variedades extranjeras. Frente a esta pérdida, creció un anhelo: recuperar el control sobre la alimentación y la identidad. En Mali, por ejemplo, movimientos campesinos comenzaron a organizar bancos de semillas comunitarios, rescatando variedades de mijo y sorgo, adaptadas a suelos áridos y a sequías recurrentes. De esa necesidad nació la nueva ley de Burkina Faso. No fue un decreto impuesto desde arriba, sino el fruto de consultas comunitarias, debates en plazas rurales, estudios científicos y la voz de quienes aún recordaban el sabor de los cultivos autóctonos. El proceso fue largo y participativo. Se organizaron asambleas bajo los árboles. Mujeres y ancianos compartieron historias de cosechas pasadas. Científicos locales analizaron la adaptabilidad de las semillas tradicionales frente al cambio climático. La ley de Burkina Faso va mucho más allá de la agricultura. Es un símbolo. Marca el inicio de una lucha por la memoria y la autonomía. Que África decida qué semillas plantar, qué alimentos comer y cómo conservar su patrimonio. Significa, en el fondo, volver a pertenecer a la tierra y a la historia. Sin embargo, el riesgo es tan real como el sueño. Mantener la dependencia implica perpetuar la pobreza, importar modelos de consumo que traen enfermedades como la obesidad y la diabetes, y perder saberes ancestrales. La emancipación, en cambio, abre una grieta. La posibilidad de florecer con recursos propios, pero también el peligro de represalias económicas, aislamiento comercial o sabotaje político. Esta no es solo una cuestión de semillas. Es una batalla por el futuro de África, donde el control de recursos vitales y la soberanía política están en juego. Y ningún cambio de este calibre ocurre sin resistencia. Así comenzó la confrontación. Las consecuencias de la ley fueron inmediatas. En menos de 24 horas, la noticia cruzó el Atlántico y llegó a los despachos de Washington y Bruselas. Altos funcionarios agrícolas y asesores del Congreso de Estados Unidos advirtieron que podrían perder uno de los pocos mercados fiables para cultivos modificados genéticamente. Senadores inquietos temieron que el ejemplo de Burkina inspirara a otras naciones africanas y provocara el desplome de la demanda de OGM estadounidenses en toda la región. La preocupación iba mucho más allá de un simple balance comercial. A puerta cerrada, estrategas veían el riesgo de un efecto dominó, una ola de soberanía agrícola capaz de dejar a Occidente fuera del tablero. ¿Y si Ghana, Malí o Senegal siguen el ejemplo?, preguntó un jefe de bancada. El temor era tangible: perder décadas de influencia, contratos y acceso a recursos esenciales. En Bruselas, la presión creció con rapidez. Los principales grupos agrícolas europeos exigieron una intervención urgente en la Organización Mundial del Comercio. Argumentaron que la norma burkinesa podría excluir injustamente productos biotecnológicos certificados en la Unión Europea. Francia y Alemania percibieron una amenaza directa a sus intereses comerciales y al entramado global de la agricultura. Sin embargo, desde el continente africano, la visión era distinta. Voces de Burkina Faso y de África Occidental insistieron. No es un rechazo a la ciencia, sino a la dependencia. Científicos y líderes comunitarios repitieron que la meta no es frenar la innovación, sino recuperar el control sobre lo que se siembra, se cosecha y se come. Para Occidente, el riesgo era inmenso. Si África conquistaba la autonomía agrícola y económica, Estados Unidos y Europa perderían una herramienta estratégica vital: el acceso privilegiado a alimentos y materias primas. Décadas de poder, tratados y dominio sobre los recursos africanos podrían evaporarse en apenas unos años. Para África, la apuesta era de vida o muerte.
La región enfrentaba amenazas de represalias, sanciones comerciales y presiones diplomáticas. Pero lo que estaba en juego era la posibilidad real de una autonomía alimentaria y política, un sueño largamente postergado por generaciones. La ley de Burkina Faso no es solo una reforma, es una advertencia geopolítica. Un precedente que desafía el statu quo y podría alterar el equilibrio mundial si otras naciones africanas siguen el ejemplo. Las consecuencias pueden ser tan profundas como las que provocaron las revoluciones del azúcar o del algodón en siglos pasados, cuando el dominio de un recurso agrícola cambió imperios enteros. Aún así, la batalla por la soberanía no se libra solo en despachos ni foros internacionales. La verdadera transformación se juega en los campos, en manos de quienes siembran y cosechan cada día. En las aldeas de Burkina Faso, la vida cotidiana late diferente tras la ley. Mujeres y ancianos, antiguos guardianes de la memoria agrícola, recuperan protagonismo. Las comunidades, antes dispersas, se organizan y comparten semillas que durante generaciones casi se extinguieron. Los mercados locales reviven. Agricultores venden alimentos frescos, libres de patentes y restricciones extranjeras. El dinero circula en los pueblos, no se escapa a cuentas lejanas. La economía popular respira, y la gente reconoce en cada fruto un legado familiar. En el mercado de Bobo Dioulasso, por ejemplo, los vendedores ofrecen variedades de mijo rojo que casi desaparecieron bajo la presión de cultivos internacionales. Ahora, estas semillas vuelven a ser apreciadas, y los platos tradicionales recuperan su sabor original. La ley de semillas fortalece el tejido social y político. Las asambleas dejan atrás disputas ideológicas y se transforman en espacios de diálogo, donde la cooperación reemplaza la polarización. El sentido de destino compartido une a quienes antes solo encontraban diferencias. Las cooperativas agrícolas, como la de Ouagadougou, empiezan a comercializar no solo dentro del país, sino también con comunidades vecinas, creando redes regionales de intercambio solidario. Burkina Faso inspira. En Mali, Níger, Ghana y Senegal brotan movimientos similares. Agricultores se preguntan, ¿y si recuperamos nuestras semillas también? Pronto, talleres y ferias rurales cruzan fronteras. Las voces locales ya no son ecos aislados, se convierten en un coro regional. En Senegal, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Yaye Boy organiza bancos de semillas y cursos para jóvenes sobre agroecología. Mientras tanto, en las capitales occidentales crece la preocupación. El temor se materializa. África podría consolidar un bloque agrícola propio, alterando el equilibrio global. Si el continente decide qué y cómo producir, Estados Unidos y la Unión Europea perderán poder de negociación en cada cumbre internacional. Este escenario recuerda a la OPEP, cuando los países productores de petróleo se unieron y cambiaron para siempre la economía global. Líderes europeos intensifican la presión diplomática. Aparecen amenazas, reducción de ayudas, cierre de mercados, nuevos tratados restrictivos. Pero en Burkina y sus vecinos, la confianza interna se afianza. El orgullo de decidir y producir por sí mismos pesa más que cualquier advertencia externa. El sur global observa con atención. En América Latina, movimientos campesinos citan el ejemplo burkinés en asambleas de Chiapas, Bolivia y Brasil. Comprenden que la soberanía inicia en la semilla. Quien controla la genética, controla el porvenir. En Asia, agricultores de la India recuerdan la lucha por las semillas nativas de arroz y ven en Burkina Faso una confirmación de que la resistencia es posible. Burkina sabe que el riesgo es inmenso. Puede perder exportaciones, ayudas o inversiones, pero gana cohesión, dignidad y una base firme para su propio desarrollo. Lo que está en juego no es solo comida, es poder, memoria y destino. Sin embargo, este renacimiento despierta nuevas amenazas. Las fuerzas globales que sienten su hegemonía amenazada podrían responder de forma sutil o brutal. Desde campañas mediáticas que desacreditan la agricultura autóctona hasta sabotajes económicos o bloqueos encubiertos, la presión se multiplica. En la historia reciente,
El caso de Zimbabue sirve de advertencia. Tras la reforma agraria, las sanciones internacionales asfixiaron la economía y sumieron al país en una crisis prolongada. Lo que comenzó como una lucha silenciosa en los campos de Burkina Faso, pronto se convierte en un pulso internacional, donde el futuro de la soberanía alimentaria africana cuelga de un hilo. ¿Hasta dónde llegarán quienes desean mantener el control? ¿Y cómo resistirán los pueblos africanos ante el asedio externo? La lección de la decisión africana resuena más allá de Burkina Faso. Este movimiento desafía los cimientos del poder agrícola mundial y lanza preguntas urgentes sobre el futuro de todos los pueblos. La primera lección es contundente. Sin soberanía alimentaria, no hay soberanía política. Cuando una nación controla sus semillas, controla su destino. No se trata solo de cultivos, sino de quién decide lo que comemos, cuánto pagamos y cómo vivimos. La historia ofrece ejemplos. En Irlanda, la dependencia de una sola variedad de papa provocó la gran hambruna del siglo XIX. En México, la defensa del maíz criollo es un acto de identidad y supervivencia frente a la invasión de transgénicos. Recuperar variedades autóctonas no es nostalgia, sino innovación. Es aprovechar la memoria y la ciencia local, fundiendo tradición con tecnología. Los agricultores no rechazan la ciencia, reinventan sus raíces para resistir crisis y depender menos de corporaciones foráneas. En Etiopía, por ejemplo, el Banco de Semillas de Svalbard conserva miles de variedades de trigo etíope, pero los campesinos han demostrado que la selección en campo, generación tras generación, es igual de valiosa para la adaptación local. La resistencia en este contexto rara vez es estridente. A menudo es una organización silenciosa, comunidades que custodian semillas, cooperativas que protegen la biodiversidad, redes que comparten saberes al margen del radar internacional. El silencio, aquí, es táctica, no pasividad. En Perú, los guardianes de la papa mantienen viva una diversidad genética fundamental para la seguridad alimentaria global, sin grandes titulares en los medios. Cualquier nación puede aprender de este proceso. Diversificar cultivos es escudo ante crisis globales. Proteger lo propio refuerza la identidad y el poder de negociación. Negociar desde la fortaleza es saber qué recursos son valiosos y no cederlos ante presiones externas. En Tailandia, la defensa del arroz jazmín permitió resistir la presión de empresas multinacionales y garantizar la supervivencia de millones de pequeños productores. Pero ningún cambio profundo llega sin riesgos ni sacrificios. Agricultores de Burkina Faso arriesgan ingresos inmediatos y enfrentan incertidumbres, además de presión internacional. A cambio, cultivan algo incalculable: resiliencia e identidad, una base firme para generaciones venideras. El mundo observa. Si el ejemplo africano fracasa, podríamos perder para siempre la diversidad biológica y cultural de nuestros alimentos. Si prospera, otros pueblos podrían recuperar su voz y su destino. En Brasil, movimientos como el MST sueñan con una reforma agraria que logre para Sudamérica lo que Burkina Faso está intentando para África. Estamos ante una elección crucial. ¿Seguiremos modelos dictados desde afuera o tendremos el coraje de sembrar nuestra propia historia, semilla por semilla? Aquel acto en Burkina Faso no es solo local, es una señal para el mundo. Lo que está en juego trasciende fronteras y generaciones. En cada supermercado de Europa, en cada mercado de Asia, en cada huerta urbana de América Latina, se siente el eco de esta decisión africana. Un mundo nuevo comienza a germinar. ¿En qué campo te encuentras tú? La ley anti-OGM de Burkina Faso, una apuesta de casi $900 millones, no es solo una victoria local. Es una grieta en el tablero global, una señal de que el poder en la agricultura ya no se reparte en los mismos despachos. Hoy, la soberanía alimentaria deja de ser un ideal abstracto y se convierte en un arma concreta de resistencia y autonomía. ¿Quién decide qué llevamos a la mesa? Por primera vez en décadas, África desafía la dependencia impuesta y planta las semillas de su futuro. Esta ley no solo prohíbe transgénicos,
Declara que el destino no se alquilará a laboratorios ajenos, ni se hipotecará la tierra por promesas de riqueza fugaz. Pero este logro es solo el principio. Burkina Faso está en una encrucijada, y nosotros también, porque el control de las semillas es solo el inicio. Lo que está en juego es quién escribe la próxima página de la historia agrícola mundial. Piensa en el precio de los alimentos en tu mesa, en los empleos que dependen del campo, en las crisis que pueden cruzar fronteras. ¿Qué significa que África recupere el timón? ¿Cómo cambiarán los equilibrios cuando los países decidan por sí mismos qué cultivar y con quién negociar? Puede que nunca camines entre los campos de algodón de Burkina Faso, ni conozcas a quienes guardan semillas ancestrales. Pero su coraje nos desafía. ¿Seremos solo consumidores pasivos o actores de nuestro destino alimentario y político? El mundo observa. Occidente teme perder la dirección, mientras África cultiva independencia. La próxima batalla no solo se librará en despachos o mercados, sino también en nuestras elecciones cotidianas como ciudadanos y consumidores. ¿En qué campo te posicionas? La historia sigue escribiéndose. Ahora, tu reflexión y tu acción pesan más que nunca. Y si alguna vez dudas del poder de una semilla, recuerda. Toda revolución, por pequeña que parezca, comienza en la tierra. A veces, lo que germina en el suelo de un rincón olvidado puede hacer tambalear imperios, cambiar mapas y devolver a los pueblos el derecho a decidir su destino. Tú también puedes ser